11:47 de la mañana, ¿eh? Venimos avanzando a todo ritmo y nos queda cortito el tiempo. No hay forma, es tirano, es malo el tiempo, así que bueno, pero vamos a tratar de aprovechar en profundidad al próximo entrevistado para hablar de algo que nos venimos desayunando de a poco, de a cuentagotas, pero que padecemos la realidad todos los días. Esto tiene que ver con la pirámide social. Entre todos los estudios que se hacen, hay alguno que segmenta la población en ABC1, que es la clase alta, C1, C2, que es lo que nosotros conocemos como clase media, y D1 y D2, que son la clase baja. Cuando escuchamos que el INDEC informa que la pobreza alcanzó 39,2%, lo primero que pensamos es que mucha gente de clase media perdió esa condición, que cayó debajo de la línea de pobreza. Ahora, cuando uno analiza otro estudio y esto, vemos que la clase baja es mucho más amplia todavía, no necesariamente la pobreza. Hay gente que se restringe muchísimo los gastos, pero que sigue siendo considerado para determinados estudios y metodologías como clase baja. La clase media hoy representa, según un estudio de la consultora Moiger, el 45% de la población. Este es el nivel más bajo del año 2004, cuando la Argentina salía y se recuperaba de la fenomenal crisis de 2001, apenas 13 añitos. 40% aquel año daba la clase media. Hoy es 45%, viene cayendo mal. Para hablar de todo esto, cómo estamos y esta radiografía social, para mirarlo de otra perspectiva, lo tenemos en línea precisamente al autor del informe, a Fernando Moiger, a quien saludamos en la mañana del día de hoy. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, Damián, ¿cómo vas? La Un pregunta... comentario nomás, este informe es un trabajo de un laboratorio que hace 21 años mide 6 países de América Latina continuamente. En este caso nos concentramos en Argentina, pero va midiendo la evolución de esto que estás claramente señalando vos. 45% el nivel de clase media. Si vos mirás lo que está pasando en el resto de los países, como se suele decir, nos latinoamericanizamos los argentinos, perdimos esa condición distintiva que nos daba esa ilusión de ser un país de clase media. Vale. Había 3 países en el siglo XX que eligieron a la educación pública como un vector de movilidad: Costa Rica, Uruguay y Argentina. En la Argentina, el 70% de los pibes de clase baja tienen más años de estudio que sus padres y siguen siendo clase baja. Empieza a hacerse crónico esta situación. Entonces, si ahora vas, estudiás, trabajás, tus padres hacen todo el esfuerzo, resignan consumos, seguís estando en la clase baja. No necesariamente Entonces, pobre, pero seguís siendo clase baja, digamos, con hay, muchas hay, hay, restricciones. un, hay un tema A técnico, que no, ver. no quería aburrir nomás, pero hay un tema técnico que es: ingresos no correlaciona idénticamente con clase social. Es Claro. decir, lo que cuenta el INDEC como corresponde son los ingresos y está muy bien. Ujú. Y esto es lo que mide los niveles de pobreza. Vos tenés segmentos, por ejemplo, en una época camioneros que ganaban incluso como la clase media y lo alta, pero en esas primeras etapas, desde su stock de bienes sociales, culturales y emblemáticos, mantenían los niveles de clase, aún no así los ingresos. Ujú. Y hay, como muy bien marcás vos, segmentos de clase media que caen en sus ingresos, pero tienen y sostienen y pelean el stock de bienes culturales Ujú. que los constituyen. Ujú. O sea, Ahora, sí. sí, dale, dale. No, que lo que te quería preguntar, tocaste un tema central, ¿no? Uno pensaba que si estudiaba y tenía trabajo, efectivamente iba a ser de clase media. Era casi Ujú, una correlación directa. ujú. ¿Eso existe hoy? No, pero no definitivamente. Es decir, ¿Lo perdimos? hola, Ahí se ahí cortó un estamos. poquitito. Ahí Ah, estamos. ta. Ahí está. Maravilla, sí, yo también me preocupé. No, definitivamente. Si uno en este contexto no tiene ningún... La Argentina había construido lo que señalábamos como un vector, que vos te subías a ese vector y terminabas siendo clase media. Era un bondi que te llevaba a destino. Ujú. Hoy no hay ningún bondi lícito que te lleve a destino. Hay 2 bondis ilícitos: el narco y la política corrupta. Ujú. Estos sí son factores Claro. de movilidad tremendamente, es una Ujú. locura. Ujú. ¿Esto es definitivo? ¿Existe alguna posibilidad de reformular
estos vectores nuevamente, reconstruirlos o con esta Nada es recesión. definitivo, claramente, Ujú, pero si nosotros viviéramos como nos pasó después del 2001, 4, 5, 6 años de tasas chinas, esto que estamos contando no se altera. Es decir, esto es la estructura crónica que estamos empezando a marcar por todos estos años de ir siguiendo las variables. mm, ujú, La Argentina, cada vez que llegó a estos puntos, es un momento de no futuro, es un momento gris, es un bajón total. Cada vez que llegó esto, por fuera de la caja sacó alguna solución en su historia. ¿No? La jurisprudencia, digamos, estaría a favor de esta perspectiva optimista, pero no se la ve aún como corresponde. ujú, Es muy probable que este hartazgo, las tres clases están hartas. No es un problema solo, obviamente, quien peor la padece es la clase baja. La clase baja, las tres clases cayeron. La ujú, clase baja cayó igual que las otras. La ujú, diferencia es que no solo cayó, sino que más desigual. Si te remetís al año 74, que es un momento clave en la buena distribución del ingreso, ujú, en el 5% de la clase alta entraban 7 salarios de la clase baja. Multiplicabas por 7 el ingreso de la clase baja y te daba un ingreso de la clase alta. ujú, Hoy supera el 50%. 50 salarios. Es decir, ujú, tenés que multiplicar por 50 para llegar al salario de la clase alta. ujú. Es decir, estamos todos más abajo y la clase baja viviendo tremendamente esta desigualdad. ¿Cuánto tiene que ver esto, el fenómeno de aceleración inflacionaria? Esto termina de pudrir todo. No, no, pero Es digo, decir, uno podría decir, hace 10 años, 11 años, que la Argentina está estancada cuando uno mira el PBI y ve que el mismo sí, sí. tamaño de hace 10 años atrás, efectivamente no crecemos, está estancado, pero por otro lado vemos un fenómeno de aceleración inflacionaria donde los pesos cada vez compran menos, o sea, este fenómeno de empobrecimiento general tiene mucho que ver con eso. Pregunto si ese es el principal o si el estancamiento o el crecimiento económico también juega un rol importante. Dos comentarios. El primero es, nuestro PBI per cápita está abajo del 2011. Chan, ¿viste? Sí, Es muy claro. fuerte, es Ujú, muy fuerte. Ahora, la Argentina disfuncionalmente aguanta, como pocos países del mundo, razonablemente esto en inflación del 40-42 anual. Arriba de eso ya no aguanta porque desparametriza todo y ujú, estamos más del doble. ujú, Entonces, lo que estamos contando es un tema estructural y este drama de la inflación potencia el efecto, no es la causa, ujú, pero sí lo potencia y lleva a una sensación que vivimos todos, que no hay futuro, que nadie entiende, que nadie me habla, que estoy solo, que me la tengo que rebuscar, que es lo que hoy vive la sociedad con distintos grados en su conjunto. ujú. Viste que siempre se dijo que como país de clase media, que es una ilusión obviamente, Uh -huh, pero es una aspiración, digamos, hay una especie de idea aspiracional que tenían los argentinos de éramos todos de clase media, incluso muchos ricos uh se veían -huh. de clase media Así es. Y los pobres. y muchos Había pobres segmentos también, pobres que también te decían que era clase obviamente, media. Sí, sí. obviamente. ¿Eso existe hoy? No. Bueno. Cada uno es como es, pero aparte, esta ilusión de homogeneidad que vos señalás Ujú, daba que aproximadamente, por más que la clase media en el mejor de los momentos fue el 50-52%, el 70% del país se consideraba de clase media. Entonces, hay una operación para los negocios muy fuerte, incluso para otros aspectos sociales, que era que vos apuntabas a la clase media. Si veníamos bien, las tres cuartas partes entraban en tu planteo para un país que necesita negocios de volumen multitarget. claro. Bien, hoy cuando apelás ahí, le estás hablando a un segmento cada vez más reducido con valores distintos a las otras clases. Ujú, Hoy, cuando le querés hablar a todo el país, hay una parte que le habla a la mitad, clase alta, clase media, y otra parte que le habla a la mitad. Nadie le está hablando, o en general no hay casos que se le hable a estas tres Argentinas, ujú, que es la única manera de construir un discurso general. Hay excepciones muy positivas que se están dando, pero la mayoría no toma esto. ujú. Digo, esta es la principal conclusión del estudio, ¿no? Cómo hacen las Uh -huh. empresas o las marcas, digamos, para llegar con un mensaje adecuado. Antes centralizaba todo en una clase media. ¿Se podría sintetizar en esto en este fenómeno de que la gente abandona las primeras marcas para irse a las segundas marcas, que ya no le da el mismo valor de defender, digamos, las marcas líderes? ¿Tiene que ver con esto? ¿Sabés que no? A Casi ver, te diría todo lo a ver, contrario. a ver. Los sectores de clase baja necesitan que lo que compran funcione, rinda, no se pueden equivocar con el paquete de fideos. Entonces, en las marcas que tienen garantía de calidad y rendimiento en primera, los sectores de clase baja son totalmente marquistas primera marca.
es toda la historia de ellos. Ujú. Leche, fideos, digo, los bienes que no la podés, que la tenés que evocar seguro. Los bienes que Y más valora. Los bienes que más cuando no valora. llegan se desesperan. Ujú, ¿Eh? ujú. No te entendí, perdóname. No, 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 que precisamente digo que son los productos que más valora, que más considera en su canasta, ¿no? Digamos, las cosas. Tal cual. Ahí defiende las primeras marcas. Tal cual. La clase alta puede decir, no, yo a ver, en el shampoo no negocio, pero en el jabón negocio. Y no tiene problema en ir a otras marcas, Mm, ¿vale? ujú, Pero la Argentina quiere marcas de primera que den cuenta de su realidad. Muchas veces las marcas cuando no lo leen empiezan a alejarse de la gente porque hablan de valores de esta sociedad que ya no está más, que estamos intentando reflejar. ujú, Nosotros trabajamos en estrategia y un punto central de la estrategia es tener diagnósticos realmente acordados y comunes. Bueno, en las empresas lo primero es lograr un diagnóstico común, es una tarea central. ujú. En la sociedad está faltando eso también. No hay diagnóstico común. Tus preguntas son buenísimas, todos vivimos esto, muchos segmentos y mucha gente está estudiando esto mismo y nosotros tratamos de aportar este trabajo para mejorar el debate del diagnóstico común. Ujú. Sí, lo más dramático que uno ve es esto, ¿no? Del fenómeno del achicamiento de la clase media, de los valores que transmitía, cosas. Uh -huh, Si estudias, trabajás, te va a ir bien en la vida. Y esto uh ya, -huh. por supuesto que se rompió, es una ilusión que ya no existe. Esto es dramático, ¿no? Digamos, la verdad Sin que, duda, pero a ver, tirándote un ejemplo positivo, a ver. fácil, que fácilmente comprensible. La selección argentina. Digo, ¿qué pasó con la selección argentina? ¿Por qué pega de otra manera? Pensemos los campeones del 86 y eran estaba Pupi, Batti, Ujú, digo, vos tenías gente muy argentina que luego se va a Europa y se europeiza, ellos, su familia, sus hijos, su imaginario, hablan un gracejo español o italiano. ujú, Esta selección, aun cuando tiene al Dibu que se fue a los 14 a Inglaterra o a Messi que se fue a los 12 a España, es totalmente argenta, usa el viajero, clava el fernet, sus mujeres son paradigma de argentinidad. Antonella va camino a ser Pampita en el imaginario ujú. social. Ellos hablan y aman la Argentina, no tienen distancia, aunque ninguno vaya a volver. Y eso genera un nivel identificatorio, a nivel valórico en la clase alta, a nivel de triunfo, movimiento en la clase media y a nivel de valores argentinos y cultura popular en la clase baja. Te La clase agregué, baja, te dale, dale. agregaría un valor más, ¿no? Muy importante que tiene que ver con los méritos, ¿no? En la meritocracia, ¿no? Se habla como que Messi es la síntesis de la meritocracia tan despreciada, digamos, por algunos sectores políticos. Sí, lo que pasa es que el mérito en esta sociedad, como lo veíamos en la primera parte, como antes garpaba, hoy no garpa. Entonces acá sí hay alguien que lo pudo hacer, que pudo sostener y es valorado como tal y la gente se refleja en esa imagen de un espejo que hoy no aplica. Ujú. Gracias, Fernando, por la charlita del tiempo. Sabemos que tenés una agenda muy... La verdad, disfruté mucho, he leído tu trabajo y lo he disfrutado mucho. Disfrutado en el sentido de Sí, sí, enterarme sí. las cosas. Obviamente las conclusiones son espantosas, pero la verdad que Ujú. ha sido un gran trabajo, ¿eh? Gracias por el tiempo que me Gracias, diste. Damián. Un abrazo grande. Cuídate. Fernando Moigan, consultor especializado que hizo un trabajo extraordinario de interpretación de lo que está pasando en la radiografía social argentina tan lastimada por esta economía que nos maltrata y muchísimo.